Bien. Buenas tardes a todas las personas que nos siguen. Hoy día iniciamos un programa relacionado a temas de arbitraje. Nuestro tema inicial se llama Junta de Resolución de Disputas y vamos a trabajarlo de manera conjunta con Fabiola Paulet, temas de arbitraje, igual que nuestros primeros dos invitados de inauguración de este programa. En ese sentido, a nombre de la dirección académica del Colegio de Abogados de la Libertad, les damos la más cordial bienvenida y esperemos que les guste este nuevo formato de programa que les traemos a cada uno de ustedes interesados en temas arbitrales que les pueda servir. En ese sentido, Fabiola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fabiola. Fabiola, ¿me escuchas? Claro que sí, disculpa, ¿cómo estás? Te decía que gracias por la introducción. Quería compartir con ustedes que enhorabuena que estamos con este evento académico. En realidad nosotros vamos a hacer una suerte de un pequeño viaje donde les vamos a hablar un poco de la JRD a cargo de especialistas connotados, no solamente en la parte académica, sino también en los hechos, que es algo muy relevante para cada uno de los presentes, ¿no? La experiencia, sin duda, marca la diferencia al momento de ejecutar o interpretar alguna norma o alguna práctica o alguna técnica vinculada a los Dispute Adjudication Boards en el Perú. En ese sentido, me complace presentarles como primera ponencia esta tarde a la doctora Alejandra Ulfi con el tema de Dispute Adjudication Board en el Perú. Alejandra, como ustedes saben y los que no, el día de hoy vamos a compartir, tiene una maestría en el extranjero justamente vinculado a estos temas. Ella, además de ello, ha administrado contratos de obra de empresas de talla internacional, está entre las primeras 50 y actualmente está liderando a Gama, que es una consultoría especializada en esos temas. Así que nada mejor que con Alejandra aprender de todos estos temas. Es así que invito a Alejandra a que se una a este evento y nos encante con la ponencia y sobre todo con lo que ha preparado para ustedes el día de hoy. Alejandra, adelante. Gracias, Fabiola. Muchas gracias, Leili. Por favor, ¿me confirman si se escucha bien mi audio? Perfecto. Perfecto. Sí, bueno, muchas gracias. Con todos los que, bueno, en este momento se pueden unir. Entiendo de que va a quedar grabada esta sesión. Vamos a ir bastante a la vena, como se puede decir, con este tema por el tiempo, y espero que igual podemos aclarar y abordar los temas más generales que estamos viviendo hoy en día en el Perú a propósito de la coyuntura de los Dispute Boards o la JRD, ¿no? Entonces, empezando, a mí me gusta citar frases célebres, y nada menos que esta frase de Sun Tzu: "The greatest victory is what which requires no battle". Eso significa, en castellano, que la mayor victoria es aquella la cual no necesita una batalla, ¿no? Empezando con esta frase, los llevo y los invito a que realicen un análisis de la coyuntura de los contratos de ingeniería y construcción, tanto a nivel público y privado, que en realidad es muy común llevar muchos casos a arbitraje. Entonces, yo quiero invitarlos a que escuchen este tema desde una perspectiva más práctica, ¿sí? No tan conceptual. Hay que procurar en la medida de lo posible buscar soluciones, ¿no? Hay que procurar en la medida de lo posible encarecer los costos de un proyecto de construcción, de ingeniería de construcción, y la herramienta de los Dispute Boards evidentemente es una herramienta que facilita llegar a este objetivo, ¿no? No irse a una batalla. Bien, empezamos con la definición de Gilberto Vaz y Pedro Gravatá, ¿no? Los Dispute Boards son un panel de expertos capacitados e imparciales, integrados al inicio de un contrato para que puedan vivir la ejecución del proyecto y resolver su disputa. Una vez más, estamos hablando de un panel de expertos en los cuales tienen todas las características técnicas como para abordar a
a todo un proyecto, a la parte contratista, a la parte contratante, para que puedan solucionar estos temas y evidentemente llevarlos a una solución y evitar arbitraje, ¿no? Ellos tienen que estar evidentemente capacitados de acuerdo al rubro del proyecto que estén participando, y bueno, la característica es que este Dispute Board se ejecuta con el inicio del contrato. No es como el arbitraje que tú, bueno, durante la ejecución de todo el contrato, tú vas a tener casos y vas a elaborar y de repente haces todo un estudio forense del caso y lo preparas y te vas para arbitraje y lo narras ante un árbitro o un panel de árbitros, ¿no? Entonces, aquí no. La idea es que estos especialistas se instalen desde el inicio del proyecto y te acompañen todo el proyecto, en toda la ejecución del proyecto, para que estén al tanto de todos los temas técnicos y que puedan generar una potencial controversia, ¿no? Y finalmente evitarse ir a una disputa, ¿vale? Como antecedentes históricos dentro de los dispute boards, tenemos el gran caso de este proyecto desde 1960. De hecho, el país que primero usó los dispute boards es Estados Unidos, el Boundary Underground Powerhouse. Luego tenemos este Eisenhower Tunnel de Colorado, Estados Unidos. Luego tenemos, bueno, eso fue en 1975, un proyecto muy exitoso. Luego otro proyecto significativo a nivel internacional es el Cajón de Honduras en 1980. Y de hecho, con toda esta experiencia de éxito que tuvo este proyecto del Cajón de Honduras, en 1999 se estableció una normativa en Honduras en la cual se pudo aplicar efectivamente los dispute boards a más de 400 proyectos. Tenemos, como les comentaba, este decreto del 233 del 2005, que permitía el uso de los DAPs en los proyectos básicamente de carreteras, ¿no? Tenemos en Chile también, en el 2010, una legislación, una normativa, la 20.410, que permitía el uso de los DRB en contratos de concesión, que son los Dispute Review Board, en contratos BOT. Y bueno, tenemos el caso de Perú, que más adelante lo vamos a detallar, ¿no? Como proyectos en Latinoamérica significativos, donde se han usado exitosamente el DAP, está el Canal de Panamá, tenemos el Metro de Sao Paulo, la línea 4, el Metro Amarillo, donde, bueno, este dato sí ha sido por un tema de investigación que lo he conseguido. El DAP costó en este proyecto el 0.06% del monto del contrato, ¿no? Como referencia. Tenemos este proyecto también en Honduras, muy significativo, en donde todos los temas que escalaron a claims del monto total se llegó a reconocer el 45.8% del monto total reclamado, ¿no? Y como costo del DAP, a comparación del monto total reclamado, se invirtió un total del 0.5% del monto total reclamado, ¿no? Y en Perú, bueno, tenemos los casos, el caso de los Juegos Panamericanos. De hecho, acá estoy citando un dato, ¿no? En los cuales es un approach de inversión, donde, bueno, evidentemente el gobierno de Perú, como bien saben, suscribe contratos gobierno-gobierno y establece también cuantías para los dispute boards. De hecho, hay un caso que más adelante vamos a tocar y es totalmente público, donde se tuvo que variar el presupuesto inicialmente proyectado para los dispute boards. Ahora, sin mucho preámbulo ya, tenemos que entender que los dispute boards tienen clasificaciones, distintas especies o tipos, como se le conoce internacionalmente. Entonces, a grosso modo, estos son los tres tipos que se les conoce internacionalmente. Tenemos el Dispute Adjudication Board, que es el DAB, y bueno, la característica principal del DAB es que el panel de expertos emite decisiones. Decisiones es la palabra clave, decisiones vinculantes, ¿vale? Entonces,
en base a un protocolo o procedimiento, un proceso que se establezca, ya sea en el contrato o en alguna cámara que regule el proceso de los DApps, este panel emite decisiones que las partes tienen que hacerse cargo, ¿no? Ejecutarlo y bueno, cuentan con un periodo determinado para oponerse o no, y posteriormente podría existir la posibilidad de irse a un arbitraje. En el Dispute Review Board, sin embargo, aquí hablamos, como ven, de una recomendación. Anteriormente estábamos hablando de una decisión, ¿no? Entonces, aquí no es vinculante. Se le pide al panel de expertos que, según su experiencia técnica, emita una recomendación a las partes, quienes evidentemente no se encuentran obligadas a ejecutar esta recomendación. Es muy común, por ejemplo, el uso de los Dispute Review Boards en Estados Unidos. Es muy común. No obstante, tenemos que analizar país por país, porque la coyuntura de país también va a variar. No, aquí, por ejemplo, bueno, como se va a exponer más adelante, estamos ante un caso de CBD, de Combined Dispute Boards. Entonces, es CDB, no CBD. Aquí la facultad del panel es, si la parte lo somete a que sea vinculante y otra se opone, perfectamente puede oponerse ante este Combined Dispute Board, y el panel en esta situación va a tener que tomar una decisión, un criterio en base a los antecedentes mismos del claim que se está presentando, se está elevando al caso al panel, ¿no? Y puede decidir si emite una decisión vinculante o no, o simplemente una recomendación. Entonces, ese es en el caso de que no se pongan de acuerdo las partes. Perfectamente en este caso igual las partes pueden ponerse de acuerdo o no objetar que una parte someta a una decisión vinculante, ¿no? Ahora bien, nos encontramos ante la coyuntura de Perú. ¿Cuál es la experiencia en el Perú? Bueno, les comento de que en realidad ya hace muchísimos años se ha estado trabajando a nivel de gobierno con la idea de usar estos dispute boards, ¿no? Les comento que a partir aproximadamente de 2013, 2012, la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción organizaba eventos justamente para exponer los casos de éxito aquí en Perú, involucrar al gobierno y gobierno, academia y al privado, todo el ecosistema, para de alguna manera u otra influenciar que el gobierno peruano tome sus primeros pasos. Y si estoy hablando desde 2013, estamos ya en 2021. Venga, entonces yo lo que personalmente pienso es que hemos pasado por un trabajo bastante arduo de persuasión, mucho trabajo digamos, de ver de lecciones aprendidas, aprender de otros países. Por eso es muy importante la parte de antecedentes. Actualmente la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley 30225, regula el uso y la obligatoriedad de los dispute boards. Lo llamamos Junta de Resolución de Disputas. Igualmente está desarrollado en el reglamento. Y la Directiva 012-2019 es la que regula el procedimiento de la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Aprobado con resolución 184-2019. A continuación yo cito las características que tenemos en la JRE de acuerdo a lo que establece la Ley de Contrataciones con el Estado. ¿Qué establece la Ley de Contrataciones? Que es obligatorio el uso de la JRE para contratos mayores a 20 millones de soles. Es facultativo para contratos entre 5 y 20 millones de soles. Se establece el uso de, la disposición de 1 o 3 miembros dependiendo del monto del contrato. Si es mayor a 40 millones de soles, necesariamente tienen que participar 3 miembros, ¿no? Ahí está, mayor a 40 millones de soles son 30 miembros. Se establece una función consultiva de la JRE. Se establece una función decisoria. La consultiva es a 5 días, la decisoria a 8 semanas. Las decisiones son de cumplimiento obligatorio e inmediato.
funciona hasta la recepción de la obra. Esto significa que se instala hasta que se emite el documento oficial de recepción de obra, va a funcionar este acompañamiento de JRE. Es causal de resolución contractual un incumplimiento por cualquiera de las partes de la decisión que haya emitido la JRE. No obstante, aquellos casos que se vayan a arbitraje, porque es posible, se establece claramente que se va a iniciar arbitraje después de culminada la obra. Es decir, no existirían arbitrajes paralelos mientras se está llevando la ejecución del proyecto, ¿no? De la ejecución de la obra. ¿Qué nos incluye en temas que ve la JRE? Temas, por ejemplo, de nulidad, ineficiencia, inexistencia o invalidez del contrato, liquidación del contrato, decisiones de la entidad o contraloría sobre la ejecución de los adicionales, ¿no? Entonces el tema de los adicionales no está incluido. Perfecto. Entonces, como hemos visto, tenemos esta directiva, la 012 del 2019, en donde en el ítem 7, en las disposiciones específicas, desarrolla todo lo que son los requisitos para el centro de la administración. Entonces, en base a esta directiva, distintos centros en Perú han empezado a desarrollar reglamentos, como por ejemplo lo ha hecho la Cámara de Comercio de Lima en el 2020. El Colegio de Ingenieros del Perú también tiene su propio reglamento. El capítulo de Lima, de Lambayeque, de La Libertad, Cusco, Tacna. De hecho, el año pasado sé que han habido convocatorias para La Libertad y se están abriendo nuevas convocatorias este mes, de hecho, ¿no? Entonces es constante el movimiento que hay de las convocatorias para pertenecer a la lista de adjudicadores. También tenemos una lista de adjudicadores en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos con su propio reglamento, ¿no? Es importante acotar de que estamos ante una coyuntura en la cual el mismo gobierno se está imponiendo la obligatoriedad en los casos expuestos de los montos y las cuantías del uso de la JRD. Entonces es importante que estos centros de administración estén constantemente convocando a profesionales, pero no solamente a profesionales que pertenezcan, digamos, al rubro, sino con un perfil también determinado, porque, como se había mencionado anteriormente, existe una facultad, no solo decisoria, sino también esta consultiva, ¿no? Que se asemeja, a mi parecer, mucho a tener un perfil en gestión, en acompañamiento, en gestión de proyectos, ¿no? Otros reglamentos que se utilizan a nivel internacional es la ICC, ¿no? El cual se aplicó para los Juegos Panamericanos, y también tenemos el caso de los reglamentos o los procesos del uso de los dispute boards incluidos en los contratos FIC. Vale, entonces aquí, bueno, ¿por qué son tan efectivos? ¿Por qué son tan efectivos, nos preguntamos, los dispute boards? ¿No? Estos breves minutos que les he podido exponer, hay que tener claro de que lo que queremos es evitar sobrecostos en un proyecto, y evidentemente todo el tema de arbitrajes, controversias, significan un impacto en costo significativo, ¿no? Entonces es promover la negociación en lugar de la adversidad, ¿no? Es importante, y yo creo ya a título más personal, de que todos los abogados que entren en esta etapa de asesoría en dispute boards promuevan mucho el tema de la negociación, de la conciliación, de mecanismos que sirvan realmente a las partes para llegar a un acuerdo, ¿no? Y no buscar en la confrontación que usualmente se ha visto a lo largo de todos estos años, sobre todo en obras públicas, ¿no? Sobre todo a nivel público, porque realmente la propia ley llevaba a eso, ¿no? Como nosotros sabemos, todos los que estamos aquí somos ponentes, el nivel de arbitrajes en el sector público es demasiado alto. Es totalmente fuera de foco a comparación de otros
de otros países, y es que el funcionario público tiene mucho miedo, ¿no? Tenía mucho miedo de firmar, de aprobar adicionales, ampliaciones de plazo. Entonces, finalmente, se esperaba a un arbitraje. Ahora tenemos la facultad de que en obra pública tengamos, digamos, esta garantía de que ya lo regula la ley de contrataciones, entonces sí permite a nivel público este nivel digamos, de promover una gestión de proyectos que mitigue todo el tema de adversidad, ¿no? Justo, supervisión durante el ciclo de proyectos, como le había dicho, esta JRD ejerce un seguimiento constante al nivel de toda la ejecución del proyecto, ¿no? Tiene que haber una proactividad de todos los issues de las partes contractuales. Esto significa de que no se va a eliminar esta presencia, no se va a eliminar de que vayan a haber problemas o que las partes no estén de acuerdo. Va a suceder, el tema es cómo yo gestiono esos desacuerdos, ¿no? Entonces hay que tener mucha proactividad y asesorar bien a las partes a nivel técnico, contractual, administrativo también, para evitar llegar a arbitrajes, ¿no? Bueno, en breve, en estos minutos he abordado varios temas, pero ahorita lo que me interesa mucho es la participación de Jorge Galindo, porque me parece importante ver el nivel práctico en los cuales se ha utilizado el Dispute Board a nivel de los Juegos Panamericanos, ¿no? Que de hecho ha tenido su propia reglamentación, no ha sido sujeto a la ley de contrataciones con el Estado, ha seguido sus propios lineamientos de contratación. De hecho, los DAPs en los Juegos Panamericanos se han utilizado bajo el enfoque de la ICC. Y bueno, ahorita le doy pase a Jorge para que nos pueda exponer la experiencia que ha tenido, ¿no?, en los Juegos Panamericanos, y bueno, conversar con Fabiola y con Leili sobre estos temas que también lo llevamos a comparar con los arbitrajes que estamos acostumbrados. Jorge. Sí, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Sí, por ahí creo que Leili iba a hacer una presentación breve o creo que unas preguntas de Fabiola. Dame un minuto, Alejandra, aquí para ordenarnos. Jorge, ¿me escuchas? Sí. Antes de pasar, Jorge, voy a hacer una pequeña presentación de Jorge mismo. Es un invitado, es un joven en el tema del arbitraje. Y como ya lo dijo bien Alejandra, pues él tiene una experiencia práctica desde los Juegos Panamericanos, que se puso en práctica los Dispute Boards. Entonces vamos a ver con él qué nos puede contar desde la experiencia práctica en la aplicación en nuestro país, para que nos pueda nosotros ilustrar. Y en ese sentido vamos a dar pase a Jorge Galindo Verástegui. Así que en este momento te invito a una para que inicies tu disertación sobre este tema. ¿Me escuchas, Jorge? Perfecto, Leili. Sí, los escucho. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Gracias por la invitación, Colegio de Abogados de la Libertad, y a los organizadores por la oportunidad de compartirles algunas ideas justamente sobre este tema tan interesante, ¿no? Me excuso realmente de no poder en este momento activar la cámara. Parece un inconveniente técnico, pero lamentablemente no lo hemos podido salvar. Así que proseguiremos simplemente con lo que es el audio, con lo que es el sonido. Y si por ahí en algún momento se corta la comunicación o hay un problema ahí con el audio, por favor me lo hacen saber, ¿no?, para poder retomar la parte donde pueda haberme interrumpido. Entonces, como ya mencionó Alejandra, y como está mencionando Leili, efectivamente yo he participado desde la parte como abogado y asesor, como coordinador legal, abogado, y también como administrador de contratos para contratistas privados que estuvieron ejecutando los proyectos panamericanos, ¿no?, con algunos de ellos. Entonces, la experiencia, específicamente en el tema de los dispute boards, las juntas de resolución de disputas, que nacía en ese entonces, les hablo del año 2018, nacía por primera vez este concepto que iba pues
por primera vez más allá, ¿no? Diferente totalmente de lo que era el tema del arbitraje, realmente supuso pues un cambio total, ¿no? Un cambio total, yo diría un cambio de paradigma, un cambio de paradigma. Porque por primera vez empezamos a conversar de la posibilidad de anticiparnos a los problemas que podían surgir en obra, anticiparnos a esas situaciones que a veces ya cuando están en una etapa en la que no se puede más, pues aparece ya de frente la demanda arbitral, aparece de frente la invitación a conciliar, aparece de frente ya las negociaciones a nivel gerencial, pero ya tomando un tinte más de conflicto antes que de propia negociación, ¿no? O en todo caso, una negociación sobre un conflicto ya iniciado. Entonces, sabemos justamente como abogados que somos, sabemos, sobre todo como abogados de obra y proyectos que somos, que llegado a ese punto, ¿no? Encontrar consensos, pues en la mayoría de casos resulta poco probable, ¿no? Poco probable. Y es bastante complicado que se pueda encontrar esos puntos de conexión cuando las partes ya tienen encima una desavenencia absoluta en los temas que se discuten. Entonces, por primera vez, año 2018, la gente dice, según lo que el contrato claramente también regulaba, ¿no? En la excepción F, en la cláusula de resolución de conflictos, ¿no? Porque el dispute board, en este caso, estaba dentro de la cláusula de resolución de conflictos, obligaba a que las partes constituyeran, ¿no? Este DAP, este Dispute Adjudication Board, esa es la forma que se escogió para este caso de Panamericanos, los obligaba a conformar este colegiado, ¿no? De 3 personas, de 3 especialistas, en el lapso de los primeros 3 meses de iniciar la ejecución de la obra. Entonces, valgan verdades, ambas partes logramos por lo menos hablando yo desde uno de los contratistas, no puedo hablar por todos, pero de uno de los contratistas con los que estuve, constituimos el DAB, digamos, dentro de los 5 o 6 meses de iniciado el contrato, ¿no? Y con esto no es que las partes hayan dejado de querer ser diligentes y lograr esa constitución en el plazo que establecía el contrato, sino que realmente, y esto quizás es un tema interesante a analizar, realmente siendo una primera experiencia, había muchas dudas de cómo proceder, primero para la contratación inicial, ¿no? A todo esto es importante mencionar que la cláusula de resolución de conflictos establecida para este caso de Panamericanos en los contratos que se firmaron, remitía al reglamento justamente de juntas de resolución de disputas de la Cámara de Comercio Internacional, ¿no? La CCI. Y te decía, tú tienes que basarte en esas reglas, ¿no? Más allá de lo que has acordado tú en tu cláusula, para lograr la instalación, ¿no? Administración, gestión propia del Dispute Board y finalmente su culminación, ¿no? Tienes que basarte en estas reglas de la CCI. Reglas muy simples, muy sencillas, muy efectivas, pero claramente de primera experiencia, ¿no? En este caso de proyectos, ¿no? Primera vez que se aplicaba. Entonces, primer paso, contratar a los dispute boards. Contratamos. ¿Cómo los contratamos? ¿Cómo los buscamos? Sabemos que estos reglamentos tienden a ser muy genéricos y le otorgan a las partes la posibilidad de regular su propia contratación, su propio manejo del ente colegiado, ¿no? Es decir, como sabemos, siempre los reglamentos suelen entrar de manera subsidiaria, ¿no? Y en primer orden está la voluntad de las partes. Entonces, esta misma fórmula se apelaba en este caso, se utilizaba en este caso, y decía, salvo las partes acuerden algo diferente, el reglamento recomienda que sea mediante un contrato tripartito, ¿no? Un contrato de 3 partes. Tienes por un lado el propietario, el owner del proyecto, tu contratista y claramente el dispute board, ¿no? El miembro del dispute board. Entonces, primer tema, contratar al dispute board. Y dentro de ese contratar, pues la opción más básica, la opción más evidente, era justamente la de un contrato de locación de servicios, ¿no? Quizá esta parte que había que conversarla, negociarla, porque claramente al Estado, representado en ese momento por el proyecto especial de los Juegos Panamericanos, pues cuando ve contratos, tiene siempre la necesidad de poder ajustarlo de acuerdo a los términos bajo los cuales el Estado suele contratar, ¿no? Y ahí empieza un poco la falta de conversación, de diálogo que suele existir entre lo que es la regulación privada para una contratación pura y simple de una locación y lo que es la contratación pública
para un contrato de terceros, como le llaman en el Estado, ¿no? Un contrato de locación. Entonces, empiezan estas conversaciones a todo nivel. Participamos justamente con un equipo de nuestro lado, nosotros como contratistas, y fue por eso que durante unos 2-3 meses solamente se conversó cuál iba a ser el contenido de este contrato. Imagínense, 2-3 meses conversando solamente de qué iba el contrato. Tema paralelo, no menor, escoger quiénes van a ser los dispute boards. Y en ese momento, año 2018, no teníamos todavía, como ahora sí lo tenemos, una terna de la cual aquí en Perú escoger a profesionales que estén plenamente capacitados para poder dilucidar no solamente controversias, sino además anticiparse, que es justamente el sentido del dispute board, de la Junta de Resolución de Disputas, anticiparse a la ocurrencia de un evento que perjudique la conclusión, la obtención del objetivo del proyecto, que es culminarlo y entregarlo. Entonces, profesionales que estén plenamente capacitados, probablemente hay muchos, encontrarlos es lo complicado. Y no solamente encontrarlos, porque uno puede encontrar una terna vasta de personas que tienen las aptitudes técnicas, pero sabemos también que cada proyecto, cada obra tiene su propio ADN, y como tal tiene requisitos específicos que una persona que quiera venir a prestar un servicio de asesoramiento, de anticipación de conflictos, debería cumplir, ¿no? Estos requisitos debería cumplirlos, debería saber cómo funciona esa obra, debería saber qué tipo de proyecto es, debería saber cuáles son las contingencias típicas en esta clase de proyectos. Entonces, no era simplemente escoger al mejor ingeniero del mundo, al mejor arquitecto del mundo, al mejor abogado del mundo, sino que realmente pudiera entender de qué iba estos proyectos. Y estos proyectos pueden ser infraestructura deportiva. Entonces, probablemente ahí la terna se acortaba más. Buscar a nivel internacional quienes cumplían con esas características fue extremadamente complicado. Más aún, que hubiesen trabajado con el contrato NEC 3, opción F, la terna terminaba reducida a una persona, probablemente. Entonces, ese tipo de complicaciones se tuvieron que salvar, tuvimos que hacer concesiones, ¿no? Es decir, mira, lamentablemente no voy a encontrar a alguien que conozca el NEC 3 a cabalidad, porque pocos lo han utilizado para esto. Ya, escojamos a alguien que haya manejado FIDIC, o que haya utilizado un tipo de contrato estándar internacional en el cual exista algún mínimo componente, o que exista, que tenga un componente colaborativo, ¿no? O que por lo menos conozca infraestructura deportiva, ¿no? Entonces, fuimos buscando y al final se escogieron a 2 miembros internacionales y a un miembro peruano, un poco más para no, para alimentar un poco también la práctica, ¿no? Para foguear un poco a nuestros profesionales de aquí en el país. Y esta misma dinámica la siguieron otros contratistas también de panamericanos, ¿no? Entonces, solamente les he hablado de los pasos muy iniciales, ¿no? Y como ven, esto de aquí realmente tomó bastante tiempo, ¿no? En llegar a esta negociación, acordar estos miembros, hacerles firmar el contrato, que el gobierno, a través del proyecto especial, firme el documento para que finalmente se pueda dar la instalación del dispute board, ¿no? Que se dio un ambiente muy bonito, en una sala especialmente contratada para ello, con una exposición del proyecto, ¿no? Fue fácilmente comparable, digamos, a una reunión de arranque de obra, ¿no? Entonces, a lo que se llama una kick-off meeting, ¿no? A este inicio, muy parecido. Ya estábamos pues con 6 meses, ya la ingeniería había avanzado, ya además era un proyecto fast track, entonces ya estábamos construyendo y desarrollando ingeniería a la par. Entonces ya había mucho avanzado, pero esto fue como nuevamente un recordaris de todo lo que había venido siendo el proyecto y por lo tanto fue muy interesante, creo yo, para todas las partes. Entonces, esta primera fase nos ayudó a ambas partes, creo yo, a empezar a uniformizar criterios a partir de los cuales íbamos en adelante a utilizar para solicitar las asistencias al dispute board. El primer elemento fundamental que el mismo dispute board y cualquier junta de resolución de disputas tiene que tener es el acercamiento total y pleno al proyecto. A diferencia, ¿no? Y esto por favor no me lo tomen a mal, pero a diferencia, por ejemplo, de un tribunal arbitral que se va a constituir, ¿no? Luego de la solicitud justamente de arbitraje,
luego que pase todas las formalidades que puedan existir y se constituye el tribunal arbitral, el tribunal acudirá eventualmente al proyecto, a la obra, sobre la cual existe la controversia, para poder un poco documentarse, ¿no? En este caso, podemos decir que el Dispute Board lo que hace es, antes de cualquier controversia, antes de cualquier conflicto, antes de cualquier situación que pueda representar un problema para las partes en el proyecto, el Dispute Board se tiene que acercar a la obra y buscar conocer los pormenores del proyecto, entenderlo, saber por qué es que se está ejecutando de esa manera, por qué el contratista ha decidido utilizar una u otra solución técnica, por qué es que el precio del contrato puede ser un target price, puede ser un precio cerrado, puede ser un suma alzada, puede ser el esquema de pagos que sea, por qué es que el owner de este proyecto ha escogido ese sistema de precios, por qué es que se está trabajando así, ¿no? El estado del avance de la ingeniería, por qué es que la ingeniería está retrasada, por qué es que vamos tarde, pero por qué esto al final no supone necesariamente un impacto en la ruta crítica, por qué es que sí llegamos al plazo, por qué es que mañana más tarde yo sí voy a cobrar ese incentivo, ese KPI que me marcó el contrato, a pesar de que pareciera que no lo debería cobrar. O sea, todas esas particularidades que puede tener el contrato mismo, el desarrollo del proyecto mismo, el Dispute Board debe conocerlas. Y hasta ese punto, ninguna de las partes ha presentado ninguna sumisión, no ha presentado ninguna solicitud de asistencia informal, o sea, no ha presentado absolutamente nada. Todo esto que les acabo de decir es la función elemental del Dispute Board. Entonces, quizá un mensaje que me gustaría dejar aquí para reflexión también, es que el Dispute Board tiene que tener la capacidad de conocer técnicamente la obra. No basta que se sepa el contrato de memoria, tiene que conocer técnicamente el proyecto. Si no lo puede entender técnicamente, en menor medida va a poder advertir los riesgos potenciales que pueda existir para las partes. Eso no quita que las partes claramente le puedan advertir a los dispute boards, oye, por si acaso tengo este asunto que no se podría convertir en una controversia. Claro, las partes también tienen un rol activo, no son simples receptores de opiniones y son los anfitriones solamente de las visitas de los dispute boards, ¿no? O sea, y las partes también tienen que estar activamente informando, proveyendo, alimentando de información, ¿no? a los miembros del dispute board. Entonces, conocer el proyecto por parte de estos especialistas es fundamental. De esta manera se puede saltar justamente a los escenarios ya en los que pueda existir una solicitud, llamémosle así coloquialmente, una solicitud de ayuda por parte de los miembros del proyecto. Sea el owner, sea el contratista, cualquiera de ellos, en cualquier momento, dice el reglamento de la CCI, puede solicitar las aclaraciones que considere pertinentes al Dispute Board. Señores miembros del Dispute Board, queremos saber si es que en este contrato, bajo lo que actualmente está establecido y las normas que aplican, ¿no? Y los principios quizás del NEC 3 o el NEC 4, es posible que el contratista cobre más allá del monto denominado como precio meta, ¿no? Esa es una discusión interesante que surgió justamente ahí, y les estoy contando algo real, ¿no? Entonces, y el Dispute Board dirá si eso efectivamente es así, si estamos hablando del término correcto, si no lo estamos hablando. Entonces, no sé cómo vamos de tiempo, quizá... Sí, estamos con el tiempo ya. Un minuto para cerrar, por favor, Jorge. Por supuesto, por supuesto. Vamos Entonces, bien, Viola. Sí, perfecto. Entonces, solamente para cerrar las ideas, a modo de conclusión, ¿no? El Dispute Board tiene que estar cercano al proyecto, tiene que conocerlo, las partes tienen que poner de sí para que este Dispute Board esté correctamente alimentado de información. En la experiencia de Panamericano fue complicado constituirlo, darle inicio, darle ese primer arranque, porque era algo nuevo para ambas partes, tanto para nosotros como privados, como para el gobierno peruano. Pero no obstante, se logró esta constitución y bueno, se tuvo un buen resultado que se expresa actualmente en absolutamente cero arbitrajes, ¿no? Cero controversias abiertas, ¿no? Y con la fase, pues, la que se denomina la fase de delegado ya implementada, ¿no? Que nos ha ayudado inclusive ahora con este tema de la pandemia. Así que esas son las ideas que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias Jorge.
Gracias, Jorge. Mira, en este momento te agradezco la presentación y yo quisiera compartir con ustedes desde mi punto de vista un poco de la experiencia en el tema de arbitraje, que el tema de la JRD parece un canto de sirena, que es la mejor solución, es la mejor herramienta, así que vamos a hacer tengo unas inquietudes que me ha, digamos, aflorado a lo largo de este discurso y quisiera mucho, especialmente para sus espectadores, ¿por qué sí la JRD frente a estas preguntas? Por ejemplo, Alejandra, el tema de la JRD, tenemos una experiencia magnífica, como bien lo ha señalado Jorge, con los Juegos Panamericanos. Pero la pregunta es, ¿el instrumento de la JRD funciona para aquellos contratos donde se aplican normas de orden público? Léase ley de contrataciones o similares. ¿Es ad hoc? ¿Tendrá éxito? ¿No será forzado? De acuerdo. Sí, gracias por ese comentario. En realidad, bueno, hay que aclarar, ¿no?, que justamente la JRD está siendo regulada por la ley de contrataciones con el Estado y es obligatoria, ¿no? Entonces, como te había mencionado antes, tiene esta característica de ser combined y en realidad este tema de ad hoc o no, ya lo he conversado anteriormente con algunos colegas, no solamente de Perú, ¿no? Que realmente, ¿cuál es la ventaja del dispute board? Es que se establezca desde el inicio, que sea permanente el dispute board, y no que de repente se conforme más adelante de la ejecución. Entonces, la ventaja se ve cuando es realmente instalado en el inicio de la ejecución del proyecto. Y a nivel público lo estamos enfocando así, en la ley de contrataciones con el Estado, ¿no? Esto, a nivel privado sí hay algunos casos, digamos, no hay tanta la tendencia justamente porque no hay una obligatoriedad. Ya empezamos a hablar un poco más de la gestión contractual, ¿no? De las ventajas de la gestión contractual en proyectos privados y qué tan fuerte le deberíamos de dar peso a esa gestión para que igualmente, si hacemos una comparación del contract management con lo que hace la facultad, por ejemplo, con lo que hace un panel de expertos, es realmente, a ver, yo lo puedo inclusive igualar en ciertas características de gestión, de llegar a una solución, a una negociación, a evitar irse a un arbitraje, ¿no? Bueno, esos son mis primeros comentarios, apreciaciones a tu duda, pregunta. Sí, fíjate, yo creo en la figura de la JRD como una institución que resuelve los problemas en la cancha, va a la vena, es técnico, de tal modo que los problemas no se hagan una gran bola de nieve y los resuelvan en la dimensión correcta. Pero esto parece perfecto funcionar en los contratos NEC por la experiencia que comentó Jorge. No sé si tenemos la misma experiencia en los contratos vinculados a la ley de contrataciones, porque recuerda que ahí los adjudicadores emiten su pronunciamiento, pero este puede ser, luego de la recepción de la obra, ¿no es cierto?, discutidos en arbitraje. ¿No crees tú que esto le quita fuerza? Porque hay una cultura arraigada profundamente en los funcionarios públicos de no asumir muchas responsabilidades por el efecto de control, y finalmente hay estudios que inclusive en materia de arbitraje por la propia Contraloría General de la República y recalco, y por la propia Pontificia Universidad Católica del Perú, que es una universidad de una talla de prestigio internacional, que ha recalcado que por lo menos el 25% de los arbitrajes no deberían estar en arbitraje. Lo mismo va a ocurrir con la JRD, por lo menos un 25%, y eso es un montón. ¿No debería ser entonces JRD un tema obligatorio y que ponga paz en la obra?
Claro, es que justamente lo que estaríamos buscando es que esa decisión vinculante, de hecho, se quede en esa instancia y que no se vaya a arbitraje, ¿no? Si no, pues estaríamos ya en un desgaste de energías en vano, ¿no? Y todo el esfuerzo que se ha hecho se supone por regular mal o bien y por incentivar a las partes contractuales, a la entidad, tanto como el contratista, en agotar estas controversias a esa instancia, no serían no tendrían los frutos esperados, pues como tú bien dices, ¿no? Entonces es que de hecho esa postura es válida, ¿no? Entonces yo creo que igual faltaría hacerlo un poco más obligatorio en esa instancia, ¿no? De agotar. Igual siempre va a haber la posibilidad de que alguna de las partes no esté de acuerdo y se le abre la facultad, porque es un derecho, de querer ir a un arbitraje, ¿no? Siempre va a haber esa facultad, inclusive en los contratos FIC, ¿no? Hay un protocolo donde hay un plazo establecido y si se pasa ese plazo, ya evidentemente se vuelve vinculante, ¿no? Pero es como todos los procedimientos que hay actualmente de los centros de administración. Agotado ese plazo, ya queda, ¿no? Y ya no se debería de ir a un arbitraje. Esa es la figura que se estaría esperando. Ok, gracias Alejandra. Yo me quedo con esta frase que iniciaste la exposición: la mejor victoria es aquella que no necesita una batalla. En verdad, bastante ilustrativo. Yo quisiera ahora conversar con Jorge, ¿no? Y Jorge, nos has explicado mucho el tema del papel del adjudicador, de la importancia de que conozca la obra, que conozca las especialidades, sean deportivas, sean de retail, o cualquiera que sea. Pero la gran pregunta aquí, Jorge, que yo quisiera, porque dijiste, el éxito son 0 arbitrajes, ¿no? Ese va a ser el éxito de los JRDs, que sean 0 arbitrajes, que las decisiones adoptadas por este adjudicador sean, digamos, de tal solvencia técnica, repito, de tal solvencia técnica, que la parte que quiera ir a arbitraje seriamente lo piense 3 veces. Entonces, ¿quién es ese adjudicador? ¿Cuál es el perfil, Jorge? Porque últimamente lo que estoy viendo es que los adjudicadores son supervisores de obra. ¿Es suficiente ser un supervisor de obra para ser un adjudicador? ¿Cuál es tu opinión, Jorge? A ver, un comentario ahí muy pequeño y muy previo a lo que acabas de mencionar, pero yo no creo que la solución, o sea, la consecuencia necesariamente sea que haya 0 arbitrajes. La consecuencia, creo yo, muy humildemente, es que se produce una reducción de costos en el proyecto, ¿no? Reducción de costos que te puede llevar a no tener un arbitraje, o en todo caso así tenerlo, pero con una decisión previamente emitida por el Dispute Board o la Junta de Resolución de Disputas, y que ya por lo menos guía la decisión o guiará la futura decisión de los árbitros o del árbitro en la controversia, ¿no? Entonces, pero igual hay una reducción de costos en tiempos, en temas de dinero, y eso para el constructor, para el contratista es muy importante, ¿no? Ahora, sobre lo que tú mencionas respecto de las calificaciones o características que debe tener los dispute boards, sucede que muchas veces, bueno, lamentablemente no tengo una estadística ahorita a la mano, pero muchas veces quienes terminan dando las opiniones o emiten digamos, estos pareceres técnicos en obra por lo menos, clásicamente son pues los supervisores de obra, ¿no? Sabemos que está el contratista, está el propietario, el owner, y siempre el owner contrata a un supervisor en campo para que pueda hacer un control, seguimiento del contratista en su ejecución. Y cuando toca hacer un tipo de evaluación, lo que el owner, solamente porque el contrato sea un contrato privado, y en el público que duda cabe que es así, le va a exigir al supervisor un informe para que pueda validar o desestimar algún pedido del contratista. Entonces, el funcionario, perdón, el especialista, llamémoslo así, por excelencia, termina siendo siempre un supervisor. Ahora, más allá de ese rol típico, en este caso, yo diría el perfil ideal para un caso de un dispute board o de una junta, un miembro de junta de resolución de disputas, para mí claramente tendría que ser un ingeniero o un arquitecto o un especialista técnico afín al proyecto que se va a ejecutar, ¿no? En este escenario, los abogados perdemos ciertamente un poco del protagonismo que sí solemos tener en el caso de los arbitrajes, pero en pos de justamente beneficiar el proyecto y lograr estas soluciones técnicas rápidas.
Jorge, y con relación al presupuesto, ¿no? Cuando se activa una JRD, obviamente eso implica costo a las partes al momento de activarlo. ¿Tú consideras que este costo debería estar presupuestado y aclaro desde el momento de la convocatoria del proceso de selección, por ejemplo, en la ley de contrataciones con el Estado, o, o no? ¿Cuál sería tu posición? Yo creo que sí podría, sí debería estarlo, pero enfrentamos también una realidad bastante cierta, y esto también me tocó vivirlo, ¿no? A uno le hablan y le venden las maravillas de las juntas de resolución de disputas, y todos los contratistas estamos convencidos de que funciona y que ¿no? ¿Cómo no habíamos sabido de esto antes? ¿No? Todo el mundo se pregunta, ¿dónde estabas? ¿No? Todo este tiempo, ¿dónde estuviste? Dispute Board, ¿por qué recién ahora aparece? Pero cuando ven las facturas que llegan de los fees de los miembros del Dispute Board, ahí la cosa cambia, ¿no? Porque los honorarios, las tarifas, y esto por regla, en este caso, en la aplicación de las reglas de la CCI, son bastante considerables, ¿no? Son cuantiosos. Entonces, digamos, en un arbitraje, ¿no? Para hacer un símil y quizás entienda un poco más en fondo la idea que quiero transmitir, en un arbitraje ya sabemos que quizá pago mi 50% hoy, tanto para árbitros como para secretario arbitral. El proceso arbitral avanza, puede haber una reliquidación, ¿no? Se puede dar un ajuste de tarifas, de honorarios, y bueno, continuar así. Pero los pagos, de alguna manera, son mucho más dilatados en el tiempo, considerando que el arbitraje ahora, y corrígeme si no es así, pero más o menos un arbitraje puede tomar entre 1 o 2 años, ¿no? Entonces, dependiendo claramente la complicación, pero más o menos en un caso medianamente complicado, ese es, creo yo, el plazo. Mientras que en el caso del Dispute Board, ¿no? Desde que comienza, se instala, hasta que termina, sea con la solicitud anticipada de las partes que pueden disolverlo de manera anticipada, o sea porque el proyecto acaba, e imaginemos que estamos hablando de un proyecto de un año, más o menos, que fue el tiempo de este proyecto en Panamericanos, todo eso que en 2 o hasta 3 años en un arbitraje se paga, lo vas a tener que pagar probablemente en 6 meses. Entonces, claramente para el constructor, el contratista, y claramente para el propietario, en este caso el Estado, ver esa cuenta y decir, oye, pero esto es excesivamente caro, ¿no? O sea, es bastante cuantioso. Y por ahí Alejandra tiene un número, ¿no? Que justamente extrajo de la web, me Sí, parece que de Panamericanos, en la que se ve este salto, ¿no? Está este salto del presupuesto, que uno puede a decir, ver, aquí wow, lo es tengo aquí. astronómico. Por ahí creo que lo tienes para justamente compartirlo. Sí, sí, es el Subió, 0.6%, es lo que señaló. es un aproximado de los proyectos internacionales que les había comentado, pero específicamente de uno de de la sede de los Panamericanos, saltó de una proyección de 385.000 a 680.000. Claro. Imagínate, se había hecho inicialmente una proyección para el DAP, para el DAP de 385.000 y el actualizado quedó en 680.000. Claro, un aumento del Interesante. 100% del costo. Y es totalmente pública esta información, está en uno de los memorandos múltiples que estableció el MTC. Claro. Entonces, ahí decirle de antemano a un contratista, oye, por si acaso, además de tus gastos generales, de tu utilidad, de estos costos que tienes que considerar, adicionalmente tienes que considerar un componente de 600.000 más, ¿no? Para el tema del dispute board. La gente dice, oye, pero espérate, con esto me rompes la cifra, me rompes mi número, y ¿qué voy a hacer yo, no? O sea, ¿dónde voy a tener que reducir ahora para meter ese monto para que no me malogre mi utilidad de 6%, 7%, que sabemos que nuestra solución es muy baja? Y ahí viene realmente la complicación. Pero entonces se trata de realmente entender cuál es la utilidad. Entonces ya, voy a pagar una cuenta tan gruesa, voy a invertir en 6 meses o menos este dinero que lo hubiera podido invertir en 2 años. Ya, por lo menos quiero saber, ya, si soy un contratista que se pone un poco más curioso, puedo decir, bueno, ya, ¿por qué tengo yo que pagar? ¿Cuál es el beneficio de hacer esta inversión? ¿No? Y ahí viene la parte en la que quizá los abogados podemos
ser un poquito más, ¿no?, persuasivos y explicar estas bondades. Ok, ok, gracias Jorge. No quiero excederme más en el tiempo. En verdad te haría, a ti y a Ale les haría, se me ha quedado por lo menos unas 4 preguntas, pero sin duda doy pase a Leili porque, por favor, Leili, estoy segura que tú tendrás unas preguntas misiles. Te dejo con la conducción. Gracias, gracias Fabiola. ¿Me escuchas? Perfecto, perfecto. Sí. Yo escuchaba entrecortado. Bien. Sí, la idea es presentarles como exposición de cada uno de sus experiencias y con el acompañamiento de Fabiola comenzar a preguntarles sobre temas muy puntuales, ¿no? Cómo lo ha venido haciendo. A mí me gustaría preguntar solamente una pregunta para cada uno de ustedes en relación, por ejemplo, a lo que vendría a ser para Alejandra, en relación a cómo ¿qué considera ella de la acción de los miembros de la Junta de RD? ¿Creen que serían los más adecuados, los más apropiados, esos perfiles? ¿Qué opinas, Alejandra? Leili, a ver, te he escuchado un poco entrecortado. Me parece que has preguntado sobre qué opino de la gestión o perfiles de la JRD. Ajá, los perfiles profesionales. Bueno, a ver, como había dicho y lo había mencionado Jorge, no, usualmente se busca un perfil más técnico, que sea ingeniero, que sea arquitecto, que sea técnico, ¿no?, en la materia. Pero aquí yo quiero hacer un punto, ¿no? De repente hay temas que podría participar bien un abogado, pero si es, por ejemplo, un miembro de 3, que sea un abogado y los 2 técnicos, no que sea 2 abogados y un técnico, ¿no? Siempre se busca que la mayoría sean técnicos. Tendría que ser un abogado que sepa mucho de cuestiones técnicas, de la ley, de los contratos. Y bueno, además que la JRD siempre está con la facultad de convocar a un perito, por ejemplo, para cuestiones más, bueno, de recibir un informe técnico imparcial, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, el perfil que yo opino que también deba tener conocimiento de gestiones, de gestiones ¿Aló, Alejandra? Creo que hemos perdido la señal con Alexandra. Jorge, ¿estás con nosotros? Jorge. Sí, 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 creo que sí, está estoy por Jorge. acá, sí, estoy por acá. Ya. Sí, 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 creo que Jorge. se le ha caído la comunicación. Bueno, sí, se le cayó un documento a Alejandra. Sí, Jorge, ¿qué nos dirías tú sobre el tema de las audiencias cuando cada una de las partes lo solicitan para la toma de decisiones en la Junta de RD? Bueno, ¿Aló? el desarrollo de las audiencias es bastante ¿Aló, sencillo, por lo Jorge? menos, sí, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Sí, sí, te Ya, escuchamos. perfecto. Ya, genial. Decía, el desarrollo de las audiencias, por lo menos en la utilización del reglamento de la Cámara de Comercio Internacional y hasta donde recuerdo, el actual reglamento de Dispute Boards que tenemos del Centro de Resolución de Conflictos de la Católica, que sigue más o menos esa misma tónica, hace que estas audiencias sean muy sencillas, muy simples, muy rápidas, ¿no? Se presenta una demanda, así se le llama el documento, ¿no?, en el cual se quiere exponer lo que se conoce como una sumisión formal, ¿no?, una solicitud en la cual se expone un conflicto, una controversia, eh, y lo recibe el Dispute Board, los miembros, lo traslada a la otra parte, le otorga un plazo, que en el caso de la Cámara de Comercio es 30 días, ¿no?, 30 días para que la otra parte presente una contestación.
pasa de ahí una vez que se emite la contestación, se pasa a fijar una fecha, ¿no? De entre los 15 días de haberse recibido esta contestación, para que sea virtual o sea presencial, se celebre una audiencia, ¿no? Y en esta audiencia hay una nueva exposición de hechos de cada parte. Y con eso el Dispute Board ya queda en la capacidad de poder tomar una decisión. Desde que se presenta la demanda inicial hasta el momento en el que el Dispute Board resolverá, no puede excederse del plazo de 90 días. O sea, 3 meses debería ser lo más que dure el procedimiento de asistencia formal. Con eso, el Dispute Board tiene tiempo de sobra para poder emitir su decisión, que va a ser vinculante, en el caso del Dispute Adjudication Board, que sé que se utiliza en Panamericanos, y siendo, como ya por ahí mencionaron, que efectivamente la decisión sí es recurrible en vía arbitral posteriormente, pero bueno, por lo menos en esta etapa resulta vinculante, ¿no? Resulta vinculante. Entonces, procedimiento muy simple, muy centrado en conocer posición de ambas partes y finalmente tomar una decisión que en el caso práctico en Panamericanos fueron decisiones muy equilibradas, fueron decisiones muy mesuradas y que finalmente dieron como consecuencia que todas las partes quedaran satisfechas, aun cuando el resultado le pudo haber sido adverso en algunos casos al gobierno peruano, pero tuvo que reconocer que la decisión estaba totalmente emitida con total justicia y derecho, ¿no? Entonces ahí en ese caso yo creo que no tenía nada que discutir y prueba de ello nuevamente es que no se recurrió a ningún arbitraje como para intentar revertir la decisión. Ok. Ok. Bueno, Leili, yo creo que hemos cumplido con este récord académico. Yo no tengo más que agradecimientos. Me han llegado, estaba un poco revisando los WhatsApps, me han llegado muchas preguntas, pero creo que ya hemos cumplido con esta jornada. Quizás podemos tener una segunda versión de este tema, dado que ha tenido mucha acogida. Entonces te dejo la conducción a efectos de que cierres este evento académico. Muchísimas gracias, Jorge Galindo. También expreso que la doctora Alejandra Ulfi por interno me ha dicho que tenía un problema técnico, que les expresa también su agradecimiento, que he estado súper cómoda con la exposición y que por supuesto está en este momento con nosotros a la distancia. Lady, te dejo a ti en la conducción. Hola. Muchas gracias, Fabiola. Como bien lo dijo, la idea es llevar este evento donde todos podamos participar, se sientan cómodos, tanto las personas que nos escuchan. Las preguntas han sido variadas y muchas, no podemos contestarles algunas, pero lo importante es que en este corto espacio de tiempo podamos resolver la mayor cantidad de preguntas más importantes que hemos considerado y nos queda unirme a lo que indicó Fabiola, agradecer a nuestros invitados sus experiencias y haber explicado la parte más importante de lo que es la JRD. Y en ese sentido, vamos a tener nuestro siguiente programa con la participación de Fabiola. Les vamos a ir indicando, de acuerdo a las programas, quiénes son nuestros siguientes invitados y qué tema vamos a tratar relacionado con el arbitraje. Despedirme, agradecerles a todos y que se cuiden, como ya sabemos, pues eso que pone en peligro nuestra salud y solamente nos queda tomar las medidas necesarias, cuidar y utilizar bien nuestros protocolos. Nos estamos viendo. Cuídense. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos y a tus invitados. Gracias. Hasta luego.